Hoy en Marcas que Impactan no venimos con una marca comercial de productos o servicios, sino venimos con un tema patrimonial, una cuestión que como ecuatorianos debe hacernos sentir profundamente orgullosos y es nuestro mestizaje y del mestizaje indígena del que provenimos. Hoy en Marcas que Impactan vamos a ver el complejo arqueológico mejor mantenido del Ecuador, que fue una ciudad cañari, después fue una ciudad inca y nos referimos al complejo arqueológico de Ingapirca. Y en este programa tenemos que trasladarnos desde Cuenca hasta la provincia del Cañar. Ingapirca está a unos 90 kilómetros de Cuenca, unos 45 kilómetros de Azogues. Yo estaba sin carro que mandé para el mantenimiento, revisión y toda la movida y digo, y ahora se fregó. Entonces llamé a mi pana Santi Vela. Santi, acolita un Toyota, necesitamos algo confiable que no nos vaya a dejar botados en el camino. Y el Santi, muy generoso, dice, Nico, con todo gusto, llévate el nuevo Toyota CHR. Me encanta la facha de este carro. Una de las cosas que más me gusta es esta puesta, que no tiene aquí la cuestión. Me acuerdo el otro día mi prima Matías, que se subía porque me habían prestado unas 2 semanas, se abre desde acá arriba. Vieron hasta lavadito. Uno ve los detalles de por qué Toyota es Toyota. Un tema de la seguridad que brinda el carro a la gente y desde la perspectiva del diseño y la estética es otra cosa. Otra cosa que me gusta del carro, pone la llave ahí y para prender solo aplasta esto. Ahí el carro ya se prendió, ni suena. Ya estamos funcionando con el motor híbrido. Lo que más me gusta de este carro es que tiene el motor a gasolina, pero tiene además el motor eléctrico. No me había dado cuenta al nivel de la gasolina que no habíamos puesto. Nos decía que faltaban 10 kilómetros de gasolina. Por suerte, como es híbrido, ahorita ustedes ven, cuando vamos suave el carro se recarga la batería eléctrica y llegamos entonces, beneficios de Toyota. Y en la estación de Petroecuador, en la vía Ingapirca, cómprense los sándwiches de jamón con manjar. Buenos. Bueno, y cuando decíamos, a ver, ¿qué historiador tenemos para ir a ver las ruinas de Ingapirca? Decía, necesito a alguien con chispa, necesito a alguien como el Quique Jaff. Y dije a mi pana Pachi, me acordaba, con el Pachi Zamora. Pachi es el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la Zonal 6 del Austro, donde él está a cargo de todo este tema de Ingapirca. Y la historia curiosa es del Pachi. Con el Pachi éramos los más borrachos de la Universidad de la SUAY, pero chicos, borrachos pero responsables. Pachi llegó ya director del patrimonio, yo llegué a ser youtuber. Entonces, por ahí vamos. Pachi, ¿cómo vamos? ¿Listo para meterle relajo y mostrar a la gente la riqueza de nuestra cultura cañari? Claro que sí, querido Nico, gracias por su visita. Siempre es bueno reconocer nuestra identidad. Nos encontramos en la provincia del Cañar, nos encontramos en el complejo arqueológico Ingapirca, a 3.100 metros sobre el nivel del mar, en este sitio que es el testimonio arquitectónico y arqueológico precolombino mejor conservado del país. Sí, aquí podemos ver la convivencia de dos culturas, la cañari y la inca, y durante el recorrido pues iremos aprendiendo un poco más por qué es importante Ingapirca y esta conjugación de las dos culturas, la cañari y la inca. Muchas gracias, Nicolás. Se le atribuye la construcción a Huayna Cápac. Sí, Huayna Cápac fue hijo de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue quien conquista toda la parte sur del Ecuador y se le atribuye este templo más tardío a Huayna Cápac. Podemos observar que hay dos momentos. En la parte derecha tal vez una piedra un poco más clara, el de la piedra de canto rodado, piedra que se obtenía del río, construcciones cañaris. En la parte izquierda podemos ver que la piedra más marrón, que era una piedra ya tallada, una piedra labrada, una piedra volcánica, cuya arquitectura se atribuye a los incas, que era mucho más moderna. Una de las cosas interesantes de la historia de esto es que los incas estuvieron apenas 70 años en el Ecuador. Luego llegaron los españoles en la conquista y si es que analizamos, los incas venían, hijo de tanque, a reventarla. Nada de que sí, que chévere, que buena onda, los más venían a conquistar. Pues se encontraron con los bravos cañaris y los bravos cañaris no se dejaron. Y al final hubo una convivencia que incluso arquitectónicamente se nota y que es lo que Pachi nos ha relatado. Uno nunca llega con las manos vacías y últimamente estoy muy enfocado en productos premium. Shumir encontró en la Josefina unas barricas que se habían quedado ahí 18 años, que las probaron y que sacó un ron espectacular que es el ron bicentenario. Lo encuentran en cualquier Supermaxi, es una botella de licor ecuatoriano de $70 y dentro de eso, de la filosofía de ron de Shumir, están sacando unos productos de ron pero pepa. Sabiendo que a mi amigo Pachi le encanta el buche, le trajimos hoy día el ron Shumir Oro para, o sea, la condición de regalos que tenemos que ir tomando hoy día mismo. Entonces, gracias más bien por recibirnos el día de hoy. Espero, o sea, que al menos la mitad te tomes con nosotros. El Vitan va a 35 programas de Marcas que Impactan, 35 borracheras, pero bueno, hoy día va a tomar con el gran Pachi Zamora. Gracias por tu visita, Nicolás. Gracias por, desde esta iniciativa privada, preocuparte por los sitios arqueológicos, preocuparte por nuestra cultura, por nuestro legado histórico. Bienvenido las veces que sean necesarias y muchísimas gracias a los auspiciantes por el obsequio. Garota, amiga. Disculparás de ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre llama y yamingo? La llama es el animal adulto, yamingo es cuando recién nace hasta algunos meses.
Tenemos alrededor de 18 llamas que viven en su hábitat natural en los páramos andinos. El hecho de que hagas una chompa de la lanita de las llamas, ¿les duele a ellos o sí se puede hacer? Es que técnica, ¿no? No hay maltrato animal, no. A ver, y una de las cuestiones, yo leía que los incas, no sé, con la cultura cañari, se alimentaban mucho a base de granos. Entiendo que en estos pozos almacenaban los granos. ¿Cómo funcionaba esto, amigo? Que la denominamos culcas. Las culcas eran silos donde se almacenaban granos como el maíz, como la cebada, como el trigo, para que en épocas de sequía o en épocas de escasez pueda estar provisionado todo el complejo, que era un centro religioso, que era un centro de investigación astronómica, que era un centro militar. Entonces ellos siempre tenían comida. No sé si te pasa ya cuando uno se pasa a vivir solo, que uno vale carpeta haciendo el Supermax y que compra todo lo que quiere comprar y se le caduca la mitad. Y que el hecho de coger el inventario es bien complicado e interesante cómo los cañaris y los incas tenían ya esto organizado. Y pues a diferencia de tu refrigeradora que estaba llena de cerveza, aquí tenían muchos granos para estar bien alimentados. No, también compré Switch. Estamos llegando a una parte que es súper importante dentro del complejo, que cuando ustedes leen esto en internet, hablan mucho sobre las tumbas. ¿Cómo funciona esto aquí, amigo? Es importante el ritual de la muerte en la cultura cañari, ¿sí? Cómo se celebra marca la cultura de una región. Aquí nos encontramos en una tumba cañari, en un sector denominado Pila Loma. ¿Por qué? Que era el sector utilizado, vimos las culcas en la parte alta para pilar los granos, por eso Pila Loma. Aquí en el año 1970, cuando se hacen estudios liderados por Juan Cueva Jaramillo, se descubren 11 cuerpos. Se presume que es una sacerdotisa importante quien murió, y cuando moría una líder, pues era enterrada con su corte, ¿sí? Eso estaba aquí en este circulito. Esta es una tumba cañari, pero cuando los incas se apoderan del espacio, cuando los incas construyen toda esta área que realmente es cultura inca, ellos respetan esta zona y dejan esta piedra erguida que se le denomina huanca o lápida. Inti Raymi, un 22 de junio, Sol proyecta los rayos y pega directamente en la huanca. Sí, los cañaris eran un matriarcado, entendido que aquí mandaba la señora. El hecho de que hayan enterrado aquí una lideresa sacerdotisa, ¿da razón de eso? ¿Cómo funcionaba esa cultura en torno al machismo y el feminismo? Los cañares tenían caciques, pero también había el matriarcado. Sí, la mujer jugaba un rol fundamental en la sociedad cañari. Y pues al morir, una de sus sacerdotisas, como lo había dicho anteriormente, era enterrada con su corte de honor. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión andina, la cosmovisión cañari, cuando tú eras enterrado con gente cercana a ti, pues ibas a tener una mejor vida en una siguiente oportunidad. También pueden tener la explicación, que es lo que hemos dicho en algunos programas, de cómo esta cultura cañari luego se mezcla con la cultura inca, el tema del matriarcado, luego llegan los españoles, se crea la chola cuencana y la importancia de la chola cuencana y la identidad cuencana. Si ustedes ven, la chola cuencana es la quemando, y que eso explica también la cultura cuencana, somos mandarinas, y eso explica también porque ustedes cuando van al Monte Bianco y van viendo a ver qué lado se ha consumido más, que si bien se van consumiendo todos, pero el de mandarina se consume al doble de velocidad que el resto. Siempre buen tip para cualquier cosa. Si le entras vos al helado de mandarina. Claro que sí, buenísimo el del Monte Bianco. Bien, bien. Pachi, vos eres ojo verde, pero sí tienes ascendencia cañari. Claro, mis dos abuelos son de la provincia del Cañar. Ah, ya, está bien. Digamos que vos eres Huayna Capa, que llegó aquí y dijo, hijo de tanque, mijín, está garota esto. Uno ve ya cómo está dividido el complejo, realmente se nota que esto va súper pepa. Sé que eran 4 hectáreas de la construcción del tema cañari. ¿Cómo podemos entender la visión de Huayna Capa, que dijo esto ahí, esto dale al Kevin, esto al Brian? Ahí. Los incas eran bien organizados. El complejo tiene 4 hectáreas, está constituido por algunas terrazas. Aquí podemos divisar, antes de los incas, los cañares denominaban el Hatun Cañar o el Gran Cañar. Entonces se pueden divisar diversas construcciones donde almacenaban bodegas, cerámica, donde vivían. Este era el centro ceremonial principal, pero en los sectores aledaños debió vivir la servidumbre. Por eso cuando hay excavaciones alrededor de Ingapirca siempre se encuentran vestigios arqueológicos, cerámica principalmente. Podemos observar los baños ceremoniales. Huayna Cápac venía y se daba sus baños. Ellos tenían un culto al agua también. ¿Sí? Yo estoy acostumbrado al baño del que tengo en la casa. ¿Dónde le vemos los baños? Del otro extremo vamos a observar la tina, en donde con hierbas y con el agua helada se daban los baños ceremoniales las autoridades del Imperio Incaico. Y me encanta cuando nos vamos identificando con nuestra cultura. Hoy día viene con mi chompa de melón. Es toda nuestra cultura andina expresado de una manera muy bonita. Y adicionalmente le decía al Pachi que tenía unos muñecos del Rucuyaya y el Taita Carnaval. ¿De dónde nacen? Ambas son representaciones y figuras cañaris. El Taita Carnaval es ese viejo que descendía del cerro con su sombrero grande lleno de borlas. Podemos ver ahí una representación con su tambor que bajaba y llenaba de alegría a las familias. Y por otro lado, el Rucuyaya, el viejo sabio que tiene mucho conocimiento en medicina, en gastronomía, en ritos y costumbres. Y aquí
¿por qué tienes eso bajo 7 llaves? ¿Qué es esta movida? Detrás de estos muros lo que tenemos son las piezas que aún no están en condiciones de ser museables. ¿Qué pasa en los demás museos? Las reservas son restringidas, nadie las puede ver, es un mito que hay detrás. No, esto es todo en vidrio, ustedes pueden ver las condiciones técnicas de temperatura, de humedad. Y lo que llama la atención aquí en el museo es esta mega cántaro. ¿Qué es esto, amigo? Este es un aríbalo que se encontró durante las prospecciones arqueológicas en el centro, en el complejo arqueológico de Ingapirca. Como pueden ver, está asociado a un metate, que es esa piedra de moler. La vimos durante los recorridos al complejo. Era usada principalmente para moler el maíz y para la elaboración de la chicha. Paseo de reconocimiento. La lista eran unas borracheras. 3 días encerrados en una quinta en Gualaceo. Nos alcanza un aríbalo de estos tranquilamente. Pachi, y ahí veo, se me hace como el living room inca. Aquí podemos observar más estructuras incas, bodegas, cimientos de lo que algún día fueron casas, donde fueron las habitaciones de los incas. Las piedras que vemos ahí son conocidas como metates, ¿sí? Que eran utilizadas para moler los granos precisamente, ¿sí? No eran sillas del comedor. No, son metates donde se molían los granos. El maíz lo fermentaban pues con hierbas y esta bebida es la denominada chicha, que no podría faltar en las ceremonias incas. Amigo, algo que llama la atención siempre es el tipo de arquitectura inca. Uno ve esto súper bien hechito, pero con la tecnología, ¿cómo hacen esto con hace 500, 600 años? Se dice que hay dos tipos de arquitectura, la de los incas y la de los incapaces. La de los incas es una arquitectura perfecta. Ya hablamos de la piedra almohadillada, que era piedra labrada, con uniones perfectas, que no requerían de mostero, ¿no? Construcciones actuales utilizan de mostero el cemento. Aparte, Ingapirca es importante porque es el único templo que lo construyeron los incas de manera oval. ¿Este es el templo del sol? Sí, este es el templo del sol. El calendario andino está dividido en 2 solsticios y 2 equinoccios que se dividen en 4 raimis, ¿no es cierto? Entonces, el principal, el Inti Raimi, y luego tenemos el Quilla Raimi, el Pauca Raimi. Cada Raimi celebra un momento de la siembra, de la cosecha en términos andinos. El Inti Raimi se celebra el 22 de junio en el solsticio, cuando celebramos la cosecha, es decir, los frutos que hemos obtenido de la Pachamama, de la madre tierra. Una cosa interesante es cómo los incas hace 500 años tenían una percepción de un calendario muy cercana a la que tenemos ahora y en virtud de todo el tema de astrología. Y cuando hablamos de calendario, si usted tiene en su calendario esa cuestión de que hoy es lunes, hay que llamarle el jueves al Pepito que le debe una factura que no le ha pagado, la mejor recomendación que les podemos dar es Dátil. En Dátil no tiene que estar con esa cuestión imposible de chuta, este mijín no me paga mis deudas. Tiene una funcionalidad que pone esta factura es a crédito, recordar en 7 días y le dispara un mensaje automático al Juanito, al Brian, al Kevin, a cualquiera de ellos, de decir, recuerde que tiene una deuda pendiente. Una cuestión súper importante, recuerden, para manejar en cualquier negocio, la facturación electrónica bien hecha. Llama la atención, amigo, esto. ¿Qué locura te imaginaste que mandaste a construir esta movida? Bueno, Nico, este es nuestro laboratorio, ¿sí? Ingapirca era una hacienda que estaba administrada por la iglesia. Luego de la reforma agraria que se da más o menos en 1964, los huasipongos y los huasipungueros se redistribuyen las tierras y empieza el saqueo de Ingapirca. ¿Sí? Se dice que entre 5.000 y 6.000 bloques de piedra labrada fueron llevados de Ingapirca para hacer los cimientos de las iglesias, los cimientos de las casas. Y esto es una muestra de lo que hemos logrado recuperar dentro de la investigación. Estas piedras, al ser recuperadas, reposan acá en su entorno natural dentro del complejo y nos sirven para procesos de mantenimiento. Cuando queremos colocar algún químico, no lo colocamos directamente en el complejo, sino primero hacemos las pruebas de laboratorio acá en estas piedras que han sido recuperadas. Si no son afectadas, podemos tranquilamente colocar eso en el monumento. ¿Cómo es que logran esta perfección, la piedra que sea tan lisa? Porque igual los entiendo, no había moladoras en esa época. Bueno, esa era una de las técnicas arquitectónicas de construcción de los cañaris, ¿sí? El labrar o el tallar la piedra con agua. Y todos esos que tienen agujero es provocado por la gente. La gente hacía esos agujeros para marcar los hitos o los linderos de sus haciendas. ¿Quién se iba a mover pues una estructura de este tamaño y de este volumen? A ver, estamos viendo aquí, estamos en el Agya Huasi. Agya viene de la etimología elegida. Entiendo que esta era la parte aniñada de Ingapirca. Esto era ¿cómo era Pachera? Esto es el Puertas de Sol de Ingapirca. ¿Cómo funciona esta movida? O el Cumbayá de Ingapirca. Es el sector más próximo al Templo del Sol, ¿sí? Agya, en términos quichua, significa elegido, huasi, casa. Entonces era la casa de las elegidas. En este momento las vírgenes que eran elegidas para atender al Inca. El elipse tiene 37 metros de largo por 12.40 metros de ancho y, como lo había dicho, es el único templo inca que se erigió en manera oval. Sé que el Huayna Capac era medio mocero. Con una mujer Huáscar, con otra mujer Atahualpa, Bragueta Brava el Mijín. Eran como tú en la actualidad, la poligamia. Se practicaba la poligamia. Entonces, este hijo de puta es que recibo. Atahualpa en su debido momento era como Nicolás Muñoz en este entonces. Polígamo, sí. Pero podemos hacer esto, es como el Chino Gómez ya. Ese era el doble de Huáscar. Ni Huáscar, ni Atahualpa, ni todo el tahuantín suyo. Él sigue siendo poligámico. Nosotros somos hombres de bien. Pachi, una cosa que leía en mi investigación previa, porque ahí donde dicen que solo llegamos a hablar huevadas sin investigar, es falso. Sí, hacemos nuestra pequeña investigación. Que los cañares
cañaris no tenían mucha estratificación ni de esclavitud ni de servidumbre, sino creían más en la solidaridad y en la cooperación. ¿Qué tan verdad es? Bueno, la sociedad cañari era una sociedad menos jerárquica, sí, era una sociedad más plana, en donde la mujer jugaba un rol fundamental. Tenían sus caciques, que eran los líderes, los representantes. Caciques eran los representantes de las comunidades, pero no había como tal ni esclavitud, ni había una jerarquía suprema, lo tenían los incas, ¿sí? Nosotros nos anexamos al Tahuantinsuyo cuando viene Tupac Yupanqui, su hijo Huayna Cápac. La tarea principal era instituir aquí la religión. Cuando hablamos abajo, por ejemplo, de los Alquiahuasis, de la casa de las elegidas, de las esclavas que estaban para servir, eso no era el momento cañari, eso era un momento inca. Y es interesante cómo esa solidaridad que tenían los cañaris es la misma solidaridad que les llevó a un par de mijines en Cuenca que sabían hacer bien las cosas con informática y que desarrollaron una aplicación que dentro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, están en el ODS 17, Alianzas para lograr objetivos. Y esa es la parte particularmente interesante de un emprendimiento con Payphone, un emprendimiento de raíces cañaris que hoy está ayudando en Latinoamérica a muchos emprendedores a poder cobrar rápido y fácil con tarjeta de crédito sin más que bajarse la aplicación y crearse una cuenta. Una cosa chévere que uno ve, el museo está refaccionado, muy bonito y con unas cuestiones súper pepas. Pachi Zamora, que actualmente está en el INPC, él estuvo en un proyecto del BID con el Ministerio de Cultura, en donde el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, sacó un billete y hay un cuencano dijo, pilas, oye, aquí esta cuestión, puso el proyecto sobre la mesa y logró jalar fondos para que se reconstruya el museo. Entonces vean lo importante de llegar a instancias internacionales, pero siempre conociendo nuestra cultura y de ver cómo podemos recuperarla. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al Templo del Sol. Los incas eran adoradores al sol, tenían un conocimiento astronómico brutal. Este templo está erigido de tal manera que se puedan hacer ceremonias tanto al amanecer como al atardecer. El 22 de junio el sol pega al atardecer, atraviesa perpendicularmente esta puesta que ven aquí. ¡Wow! Y es garísima como dentro de la perspectiva inca, cañari, que eran sumamente estudiosos de los astros, cuando vengan en Ingapirca y tengan suerte que 6 de la tarde esté sin tanta lluvia, hoy día estamos valiendo carpeta, no nos está colando el clima, esta parte está geométricamente y astralmente diseñada para que el sol venga perpendicularmente aquí. Según palabras de Pachi Zamora, dice que parece montañita en verano. O sea, yo veo que aquí está medio verdosa la piedra y entiendo esto no es como en la casa se riega algo, creo que no puedes poner axcloro así. ¿Cómo es el proceso para precautelar esto? Y contamos con especialistas en materia arquitectónica, en materia arqueológica, en materia de historia, y estos procesos siempre tienen una investigación previa, ¿sí? Hay procesos, hay estudios. De hecho, la piedra está sufriendo ahorita un proceso de microflora, de afloramiento de microflora, el mismo que nosotros hemos estudiado. Hemos extraído muestras, estas muestras han sido enviadas a laboratorios de España para que nos digan qué componente químico se le puede colocar para no enfermar la piedra y para curarla. Bueno, y hemos llegado a la parte central, que es el Templo del Sol. ¿Qué es lo que exactamente hacían aquí? Los incas respetaron el templo que aquí había erigido antes la cultura cañari. Sí, es un templo de observación, es un templo de observación. Aquí hay muchos estudios que lo relatan como un observatorio militar, como un templo social, la importancia que tiene este espacio como un centro religioso. Bueno, en nuestro momento cultural hay que ver qué significa Ingapirca, significa muro del Inca, que eso ya viene investigando que si hay en Google, pero yo el otro, el Capac Ñan, que ese sí ya me cogió en curva. ¿Qué significa Capac Ñan a mí? Bueno, el Capac Ñan significa camino real, sí, es el camino real andino que cruza 6 países, con lo cual los incas dominaron estos 6 países y tenían presencia en varios pisos climáticos. Como la avenida panamericana del Tahuantinsuyo. Exactamente, entonces estaba Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. A través de ese camino se trasladaban los mensajes. En ese camino habían los tambos o tambus, en donde habían zonas de descanso. Pero a lo largo del Capac Ñan podías controlar los pisos climáticos y con los pisos climáticos controlabas la economía, los alimentos que abastecían a todo un imperio. Te Huayna Cápac le daba 3 vueltas a Lenin. Estaba volando el dron y me pasó algo que solo me ha pasado en el centro de Manhattan de Nueva York. La brújula se desalineó porque dice que había mucha interferencia magnética. Y aquí yo no veo ningún poste de luz esté tan cerca, ni tampoco veo edificios como en el medio de Manhattan que interferían yo cuando estaba volando en el centro de Manhattan en Nueva York. Pero aquí en medio de las ruinas de Ingapirca pasó lo mismo. Un dato importante es que el 99% de gentes que trabajan alrededor del complejo Ingapirca son gentes de la comunidad y que hay un gerente, el administrador es una persona con 2 maestrías en torno a temas de patrimonio. Creo que siempre ese equilibrio debe ser oportuno entre que se generen recursos para la comunidad y que la experiencia y conocimiento de alguien que sabe el manejo técnico de esto sea quien
quien lo guíe, que no sea un tema político, sino técnico. Bueno, hemos tenido el lujo de venir con el director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Pachi Zamora, a conocer Ingapirca. Pachi, y con todos los años que tú has metido en estos temas de patrimonio, te has viajado al Ecuador, tú has servido a la patria en otros países, ¿cuál es para ti el principal patrimonio que tenemos los ecuatorianos? Para mí lo más importante es el patrimonio cultural inmaterial, que viene del saber hacer de las personas, de esa herencia, de esa transferencia de conocimiento que hemos recibido de nuestros antepasados. El sombrero de paja toquilla, por ejemplo, declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2012 por la UNESCO, que se ha transmitido ese conocimiento de generación en generación y donde la gente ha aprendido a tejer y ha aprendido a ampliar ese abanico de productos para sacar adelante sus comunidades. Cuando ustedes leen el libro La Conquista Española contado para escépticos, uno tiene una perspectiva distinta a lo que el cura Bartolomé de las Casas habla desde una perspectiva indigenista. Si es que analizamos la cultura ecuatoriana, nosotros somos una mezcla de muchas culturas, desde los quitus, los cañaris, la cultura huancavilca, la cultura manteño huancavilca, los shuar, los sáchilas, de quien recién hicimos un episodio, que vayan a verlo, Estevitan les pone por aquí el dato. Somos una mezcla de culturas, en realidad son la gran riqueza que tiene el Ecuador. Somos bastante distintos. Una de las cuestiones que personalmente desde Marcas que Impactan trabajamos es que tengamos una columna vertebral en torno al encebollado, en torno al shumir, en torno al chontacuro, que sean parte de esa identidad que tenemos. Que el sombrero de paja toquilla no sea algo que le veas a alguien y digas, ay no, que cholo este man, sino que sea que orgullo ese ecuatoriano que está expresando su cultura en su cabeza. Queda en nosotros volver a valorar nuestro patrimonio. Somos un país del San Fructas y en lo personal, mientras más conozco el mundo, más me enamoro del Ecuador. Que hayamos nacido en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Claro, me acuerdo, había un chiste del Alfredo Campo que decía cómo uno reconoce un baby boomer, porque el baby boomer es cuando pasa por algún lado, va por Ingapirca, va por el Cañar, dice, allá eran las tierras de papá, y básicamente era el tema de los linderos, cómo los ponían.